mencionado algunos aspectos de la biotecnología roja, entre ellos pues el hecho de que está asociada a todo lo que tiene que ver con la parte médica, ¿no? También se conoce con ese nombre, biotecnología médica. Dijimos entonces, bueno, esta parte ya la habíamos revisado, que se aplica únicamente en procesos médicos, a la utilización de biotecnología en procesos médicos. Eh, Dentro de esos procesos médicos tenemos la producción de antibióticos. Recuerden que muchos de esos antibióticos se producen a partir de los hongos, ¿no? Estos son eh, las sustancias o los microorganismos más bien que tienen como principio activo algunas sustancias que permiten combatir bacterias. Recuerden que los antibióticos nos permiten combatir bacterias, no son para todo tipo de organismos. ¿Sí? Un hongo no se puede compartir, un hongo, perdón, sí, un hongo no se puede eliminar con un antibiótico, un virus no se puede eliminar con un antibiótico, ¿sí? Entonces, los antibióticos específicamente actúan sobre bacterias, ¿sí? El desarrollo de vacunas, ya ahorita entonces les había dicho que nos vamos a enfocar en eso, en hablar de las vacunas y nuevos fármacos, ¿cierto? Nuevos medicamentos. Los diagnósticos moleculares que hace referencia a todo el trabajo interno de células, a poder utilizar ciertas pruebas médicas o tipos de exámenes mucho más desarrollados para poder determinar eh, el tipo de enfermedad o el avance de la enfermedad de una persona. Esos diagnósticos moleculares también hacen parte de la biotecnología roja y las terapias, entonces terapias regenerativas que van a llevar a que cada vez la persona pues tenga mejores condiciones a nivel de su salud. Estábamos aquí, ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Habíamos dicho, pues mejora la calidad de vida, porque la idea es contribuir a que la persona se sienta mejor o supere una enfermedad. Que puede mejorar la nutrición porque, por ejemplo, se elaboran suplementos vitamínicos, se elaboran algunos tipos, por ejemplo, de sustancias como, hemos escuchado, por ejemplo, en televisión hablar de la glucerna, ¿cierto? La glucerna es un medicamento o es una, sí, básicamente es un medicamento que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de diabetes, de regular su azúcar en sangre. Entonces, también tiene que ver con la nutrición, porque es que a la persona le lleguen los nutrientes necesarios a partir de este medicamento y que aparte contribuyan a mejorar pues esa situación. Y puede prevenir mejor las enfermedades. ¿Por qué? Porque los diagnósticos moleculares, las pruebas que se hacen ahora, pues permiten conocer con anticipación el estado de la enfermedad, dar diagnósticos tempranos y que no sea, por ejemplo, cuando ya la persona esté en una condición que difícilmente se pueda sanar o que sea más complicadas el desarrollo de la enfermedad. Entonces, antes que cualquier cosa está la prevención y ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con los diagnósticos. Dentro de las desventajas mencionamos que no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo ante ciertos medicamentos, que para todas las personas no es igual, que así como cada organismo reacciona diferente frente a una enfermedad, a unos les dan unos síntomas, a otros les dan otros. Asimismo, con respecto a los medicamentos, hay personas que, por ejemplo, son alérgicas a la penicilina y necesitan antibióticos, pero ese particularmente no los pueden utilizar porque les genera brotes, les genera efectos secundarios que son bastante marcados. Hay personas que, por ejemplo, algunos medicamentos les genera hinchazón, ¿sí? Inflamación en el cuerpo, entonces simplemente no pueden utilizarlos porque eh, son alérgicos a ellos. Y entonces el cuerpo puede reaccionar diferente, aunque la finalidad sea la misma, ¿no? Y por último, dentro de las desventajas, pues que no siempre son muy efectivos. Hay medicamentos que pues se pueden aplicar y hay personas que dicen, no, pero es que yo me tomé eso y no me sirvió para nada, ¿sí? Pues no para nada porque su organismo reacciona distinto al organismo de otra persona.
Por eso les decía que es un peligro la automedicación, porque a veces llega alguien con su consejo, no, es que imagínense que a mí me sirvió tal cosa y entonces no sé qué, y el otro dice, yo también me lo voy a tomar, y resulta que puede, en el mejor de los casos, pues que no le sirva para nada, ¿cierto? O sea, que no surta ningún efecto. En el peor de los casos, pues que llegue a agravarse o que le vaya a generar problemas en su salud por estar incorporando a su organismo cosas que no necesita, ¿sí? Entonces, eso también es delicado. Por ejemplo, eh, hace un tiempo atrás hablaba mucho del problema o se ha hablado del problema de los biopolímeros, ¿no? Porque también esto aplica para la parte estética. Entonces, de las personas que se colocaban los implantes de biopolímeros que para aumentar partes de su cuerpo, lo que sea, y resulta que después el organismo empieza a rechazar esas sustancias y el problema tan grande en el que se meten porque eliminar eso del cuerpo es supremamente complicado. Entonces fue peor el remedio que la enfermedad o una enfermedad que no existía, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante entender que dentro de la biotecnología roja hay muchas cosas que se han logrado, que son avances, que son importantes, pero que no todo sirve para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar entonces de tres aplicaciones importantes de la biotecnología roja. En primer lugar, la ingeniería celular y de tejidos. Esta ingeniería permite trabajar con la producción de nuevas células y tejidos que van reemplazando los que están dañados o los que han sido degradados o los que han sufrido, digámoslo así, eh, un- una alteración por cualquier motivo. Y aquí entra un concepto que es el concepto de las células madre. ¿Ustedes han escuchado algo de las células madre? ¿En alguna parte han escuchado mencionar las células madre? Señora, ¿En dónde? en las cremas, Ujú. Principalmente, por ahí hay una propaganda de unas cremas que utilizan células madre, pero las células madre van más allá de eso. La célula madre es una célula que tiene la capacidad de regenerar cualquier otro tipo de célula, ¿sí? Cualquier otro tipo de célula. Generalmente, ¿dónde las encuentran? Pues en las placentas, cuando está en el proceso de gestación de los bebés. Ustedes saben que todo parte de dos células, ¿cierto? De la célula de la madre, que es el óvulo, y de la célula del padre, que es el espermatozoide. Estas células, al unirse, entonces empiezan a generar las células madre, que son aquellas que dan lugar a todas las células del cuerpo, porque es que el óvulo no es una célula del sistema óseo, el espermatozoide no es una célula del sistema muscular, ¿cierto? Son células sexuales que tienen unas características muy diferentes a las células somáticas, que son las del resto del organismo. Sin embargo, estas células madre logran regenerar todas las células, todo tipo de células. De esas dos, de la unión de esas dos, de la información genética de esas dos células, salen todas las células que conforman el organismo. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando con estas células madre? Pues que si una persona tiene un daño en un tejido, esa célula me va a regenerar las células de ese tejido, ¿cierto? Las células del tejido conjuntivo, las células del tejido óseo, esas células de manera específica. Entonces, no es tanto la utilidad, digamos, de las cremas. Esa es una a nivel cosmético, pero lo más importante es a nivel médico. Se han logrado avances importantes en algunas personas que han tenido problemas, por ejemplo, de quedar cuadraplégicos, ¿cierto? Que no tengan movimiento de su cuerpo y empezar a regenerar su organismo a partir de esas células madre y de que puedan funcionar y puedan empezar a tener avances en ese sentido, que es muy complicado, pero se ha logrado a través de esa ingeniería celular. Por otro lado, tenemos los medicamentos y las vacunas, donde solamente se van a utilizar las partes que le dan esa inmunidad al cuerpo. Dentro de las vacunas hay hay diferentes tipos de vacunas, ahorita las vamos a ver, pero los avances ha llevado al punto de poder detectar exactamente cuál es la parte
del microorganismo que me va a generar la inmunidad y separarlo del resto del microorganismo y poder solamente aplicar eso en las vacunas y lo mismo en los medicamentos. Y en las proteínas recombinantes, que es la tercera aplicación, es la utilización de esas células para producir medicamentos de forma eficiente y que sean más económicos para las personas, como es el caso de la insulina, que la hemos mencionado en otras ocasiones, pero que bueno, hoy vamos a mirar realmente cómo es que se trabaja en ese proceso. Entonces tenemos tres aplicaciones importantes. De esas vamos a profundizar en el tema de vacunas, en el tema de proteínas recombinantes con respecto a esta biotecnología roja. Por favor, tomamos el apunte de las aplicaciones. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, vamos a hablar entonces de las vacunas. ¿Sí? Les decía yo que es un tema que en este momento pues está en auge por toda esta situación que se está viviendo y porque a pesar de que no es la única vacuna que se está buscando, eh, pues es fundamental en este tiempo la consecución de una de esas vacunas. Dentro de las vacunas tenemos tres tipos de vacunas. Una que se llama vacuna viva atenuada. En esta vacuna lo que hacemos es utilizar, o lo que se hace es utilizar el microorganismo vivo, llámese bacterias, llámese virus, particularmente de ahí salen vacunas. Hasta el momento ni de protozoos ni de otro tipo de microorganismos, bacterias y virus. Entonces, en este caso se utiliza el virus vivo o activo más bien, la bacteria activa, pero se debilita. Es decir, es como aplicar una infección, ¿sí? Colocar en su cuerpo una infección. Solamente que esa infección no va a tener ningún síntoma, ¿sí? No va a generarle ningún síntoma. Bueno, por lo menos relacionado con la enfermedad. ¿Cómo se hace? Entonces se selecciona el virus del cual se va a desarrollar la bacteria, se cultivan estos virus, ¿cierto? Se hace cultivo de virus, células, se extrae una parte debilitada del virus. Tiene que ser debilitada porque si no usted va a generar es una enfermedad, ¿cierto? Entonces en este caso la idea es que el organismo produzca anticuerpos, no que usted se enferme para llegar a la producción de esos anticuerpos. Entonces es sin los síntomas. Y se inyecta vivo pero debilitado, ¿sí? Entonces le inyectan el virus como tal, la bacteria como tal, pero sin la capacidad de generarle la enfermedad como tal. Y lo que hace, lo que se busca es que el cuerpo cree la respuesta inmunológica, es decir, los anticuerpos con los cuales se va a defender de esa enfermedad sin estar ella ahí. Ejemplos de vacunas debilitadas está el sarampión, la varicela, la rubiola. El sarampión y la rubiola son enfermedades que ya básicamente están erradicados casi del país. No se escuchan casos muy seguidos de sarampión o de rubiola porque hacen parte del plan obligatorio de salud. Entonces la gente, o sea, desde muy chiquiticos, pues las personas están recibiendo esa vacuna. Lo que no sucede, por ejemplo, con la varicela. Ok, William, no hay problema. No sucede esto con la varicela. En el caso de la varicela, como es una vacuna que si la persona quiere tenerla, pues debe pagarla, eh, por lo general no se aplica. Entonces vemos muy común que fulanito le dio varicela, que tal le dio varicela, ¿sí? Porque pues en este caso la vacunación tiene unos costos externos y a veces las personas ni lo conocen. O simplemente pues que le da, igual eso le pasa. Aunque la varicela pues es una enfermedad también de tener cuidado, ¿no? O sea, de que sí da, que tiene un tiempo limitado, pero hay que tener los cuidados para no llegar a consecuencias mayores. ¿Qué tiene esta vacuna? Pues que genera efectos secundarios y que una persona que, por ejemplo, tenga defensas débiles puede generarle la enfermedad, ¿sí? Puede generar alguna infección, tal vez no tan grave como sería la enfermedad en sí, pero sí puede llegar a producirle efectos secundarios que sean importantes.
Por otro lado, tenemos las vacunas inactivas, que se consideran pues las de menos efectos secundarios. Fueron las primeras vacunas que se dieron con pocos efectos y también están dadas para virus y bacterias. Entonces, en este caso, porque la atenuada funciona más para virus, la inactiva funciona para virus y bacterias. Entonces, se selecciona la bacteria o el virus, se inactiva. Esa inactividad se puede dar con calor, porque, por ejemplo, las bacterias tienen un límite de calor en el cual puedan funcionar. También con algunas sustancias químicas. Por ejemplo, fíjense lo que pasa con el SARS-CoV-2. Él se inactiva con el jabón, se inactiva con el alcohol glicerinado. Entonces, son sustancias químicas que inhiben y no permiten que la bacteria o que el virus o circunstancias como en este caso la temperatura, que le quitan totalmente la actividad a estos microorganismos. Entonces, a partir de esos virus ya inactivos se produce la vacuna, se inyecta a la persona esa vacuna, ese patógeno que ya no tiene actividad y se genera la respuesta inmunológica, que en este caso, pues obviamente también es los anticuerpos, ¿no? ¿Qué vacunas pueden ser de este tipo? La de la hepatitis A y la vacuna contra la rabia. La vacuna contra la hepatitis es parte del plan obligatorio. La vacuna contra la rabia se aplica únicamente cuando se está expuesto a la enfermedad. Por otro lado, tenemos las más avanzadas, que son las subunitarias conjugadas. Y en esto era lo que les estaba mencionando hace un rato. Ya no se utiliza el virus completo, ya no se utiliza la bacteria completa, sino que de ellos se va a aislar la parte que produce la respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces, ellos tienen una secuencia genética que está dada a partir de proteínas y carbohidratos. Entonces se selecciona únicamente esa parte que es la que me va a producir la respuesta inmunológica y esa es la que se utiliza para la vacuna. Entonces es una parte del patógeno la que se utiliza para crear la vacuna recombinante. Se inyecta la vacuna y se genera la respuesta inmunológica. Entre esas tenemos la vacuna de la hepatitis B, la vacuna contra la tosferina y la vacuna contra los neumococos, la neumocócica. ¿M? Esas tres vacunas son ejemplos de vacunas donde solamente se utiliza, como les decía, una parte, se aísla genéticamente la parte que se requiere para producir la respuesta inmunológica y esa es la que se coloca a la persona. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Si no hay preguntas, entonces por favor tomamos el apunte de los tipos de vacunas. Por último, entonces vamos a hablar acerca de las proteínas recombinantes. Es la tercera aplicación de esta biotecnología. Y en el caso de las proteínas recombinantes, les decía que tomábamos el ADN, que es de una molécula, o se genera una proteína a partir del ADN de fragmentos diferentes, es decir, se toman ADNs de diferentes orígenes y se juntan para que se codifique una proteína recombinante. Se llama recombinante justamente por eso, porque viene recombinada con varias proteínas o con varios genes de otros, de orígenes diferentes. ¿Para qué se hace esto? Para producir un medicamento, por ejemplo, para la producción de hormonas, para la producción de la insulina. Entonces se toman fragmentos, en este caso, del ADN de la insulina de los cerdos, se modifica, se codifica con otras proteínas y se ingresa al vector. ¿El vector quién es? El microorganismo que me va a generar la multiplicación o la reproducción de
de esta proteína recombinante. Entonces, en ese caso, se coloca a la bacteria eh, en un sitio específico, se inserta ese fragmento de ADN y nuevamente se cierra. Entonces, ese ADN recombinante se empieza a reproducir y esa es la manera como la bacteria va generando ahora la insulina. Entonces, es una modificación genética. Se modifica genéticamente un vector que puede ser un microorganismo. La mayoría de los casos es un microorganismo es una bacteria. Se modifica genéticamente para que esa bacteria produzca las sustancias que en un momento dado se necesitan. Por ejemplo, las bacterias que hacen limpieza en las aguas también son bacterias modificadas genéticamente. Se han modificado para que ellas, a partir de los desechos, a partir de los metales pesados, a partir del petróleo, por ejemplo, que se utilizan también bacterias para hacer limpieza cuando hay derrames de petróleo. Entonces, estas bacterias lo que hacen es eh, tomar ese insumo, que en este caso para ellas es el petróleo, y a través de la modificación genética que han tenido, entonces eliminan al ambiente sustancias que no son tóxicas en su proceso de excreción. Pero se ha modificado para eso, ¿no? Para que su alimento o a partir del petróleo ellas puedan generar otras sustancias y quedan limpias, ¿sí? Y dejar limpio el lugar. Entonces, como las bacterias se reproducen cada media hora, pues entonces es muy sencillo, digámoslo así, entre comillas, después de hacer la modificación genética, lograr esas limpiezas. ¿Son costosos? Sí, claro, son procedimientos costosos porque parten de un trabajo que se ha hecho en el laboratorio, de una investigación amplia y exhaustiva para mirar cuáles son los fragmentos de los genes que se necesitan, para saber exactamente dónde hay que colocarlos, para que se obtengan los resultados que se esperan. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema, la podrían dar. Mientras van tomando el apunte sobre proteínas recombinantes, entonces les voy recordando eh, que de microbiología tenemos tres actividades bueno, a evaluar. La primera tiene que ver con el punto ecológico, que es lo primero que se trabajó. Lo segundo fueron las imágenes con respecto a los diferentes tipos de biotecnología, de los 9 tipos de biotecnología. Y por último tenemos la revista que cierra hoy, la dejé hace 15 días, con respecto a los alimentos fermentados, ¿cierto? Entonces, creo que ya todos tienen claro cuál fue el alimento que les correspondió. Algunos me estuvieron preguntando por el WhatsApp, pero ya esa actividad cierra hoy, es decir, que ya debería estar lista o deberían estar, digamos, ya en los últimos aspectos de esa actividad. Bueno, entonces esas son las tres notas que tenemos de microbiología y no voy a evaluar más notas. No, Laura, no hay ningún problema. No voy a evaluar, eh, no voy a sacar más notas para este periodo, solamente esas tres y la evaluación bimestral, que la tenemos el próximo jueves. Ya les enviaron la circular con las fechas de evaluación. Ok, entonces, pues para que por favor estemos atentos y preparados para la evaluación. Bueno, listo chicos, entonces si no hay ninguna inquietud, no tenemos ninguna pregunta, quedaríamos hasta aquí por el día de hoy
y nos encontramos la próxima semana, el día viernes. No, sí, tenemos el día miércoles, porque tenemos clases solo la última hora. Entonces, el miércoles que tenemos a la última hora nos encontramos y el día viernes que tenemos clase, pues la jornada normal, común y corriente. Listo, chicos, entonces que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y por favor se ponen al día con lo que tienen pendiente. Que estén bien. Chao.